This is the Falkland Islands Broadcasting Studio. Now, we've just had a call from Alistair Grieve. Alistair, I understand that you've sighted some of the vehicles, have you? I had a quick look out through the curtains and all I could see was smoke, so I honestly haven't a clue what's happening. But there's been some really heavy bangs, the whole place is shaking. It's a bit nerve-wracking to say the least. There's a lot of machine gun fire and fairly small arms fire as well. And where are you giving this report from, Ali? Are you standing up, sitting down, or what you're doing? I'm lying on the floor, boy. Now, the situation, as you might hear, is that the radio station has now been taken over. We have 3 Argentine Wait a minute. We have everything recorded in 2 tapes. Yes. Okay? For the population. Well, just a minute. Señor, un minuto! If you take the gun out of my back, I'm going to transmit that to you. If you take the gun away. But I'm not speaking with the gun in my back. The Argentinians sent a fleet of warships loaded with an estimated 4,000 troops. A Falkland Island amateur radio operator monitored here in Britain described what he saw. About 500 personnel in Stanley, about 500 personnel in Stanley, and the aircraft carrier was believed to be carrying 1,500, 1,500. Argentina says one of its officers was killed during the invasion. I wish it had not gone forward. I understand they have landed there. And I did talk to the president of Argentina and trying to persuade him not to go forward with that. Actually, Mr. Reagan spent 50 minutes on the phone last night with Argentine President Galtieri. Among other things, he said, "We will do anything to be of help." But by that time, the Argentine Navy was already on its way. Today, the international community is also taking the incident seriously as Britain raised the matter at the UN Security Council. I cannot find words strong enough to express my government's condemnation of this wanton act of armed force. A resolution calling for Argentina's withdrawal and negotiations to settle the dispute is now under consideration. But the Argentines say they will stay put. I cannot but emphasize that in this manner, an end has been put to a situation of tension and injustice. As international incidents go, it's hard to get too worked up about this one, except that it does illustrate once again that the power of the big powers is not what it used to be. Barry Dunsmore, ABC News, the State Department. Luis Bernet. El primer gobernador de las Islas Malvinas. ¿Por qué las Islas Malvinas son argentinas? Y por motivos geográficos está en la plataforma submarina y por herencia directa de España. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque al independizarse Argentina, lo que era de España, el Virreinato de la Plata, pasó a ser argentino. ¿Qué pasó el 2 de abril de 1982? Y entraron tropas argentinas en las Islas Malvinas. Y de esa manera las recuperaron. ¿Y qué pasó entonces? Y luego un ataque armado de Inglaterra. ¿A quién corresponden las Islas Malvinas? A la Argentina. Y yo te puedo asegurar que a partir de hoy las Islas Malvinas son plenamente argentinas. Desperté muy feliz, chocha, una alegría muy grande. Estoy muy feliz, orgullosa. La emoción más grande que tuve esta mañana fue cuando oí que habíamos tomado otra vez las Malvinas. ¿Qué opinión en este momento? Solidario con la actitud de gobierno. Está muy bien esto, que la verdad que el ejército ha cumplido con lo de ellos esta vuelta. Y que tienen que defender a toda cuesta. ¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin de cuántos años. Sobre lo que está ocurriendo me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto. Que opino que ya se tenía que haber recuperado las Islas Malvinas ya hace muchos años. No hay que esperar tiempo, porque el tiempo apremia. Y es necesario rápidamente recuperar porque es el Atlántico nuestro. ¿Estás contento con esto? Estoy sumamente contento como ex soldado del Regimiento 14 de Infantería. ¡Viva la paz! Es un día glorioso para nosotros. ¡Viva la Argentina! ¡Viva la Argentina, la Malvinas! ¡Viva la Argentina! ¡Viva nuestro país que esté mejor! ¡Que mueran los ciudadanos! Of the operation has sent the following message. Be pleased to inform Her Majesty that the White Ensign flies alongside the Union Jack in South Georgia. God save the Queen. What happens next, Mr. Knott? Thank you very much. Just rejoice at that news and congratulate our forces and the Marines. The reaction in Argentina was equally belligerent. ¿Cuál fue su reacción cuando escuchó las noticias sobre Sheffield? Me sentí conmocionado.
tengo la esperanza de que se llegue a una solución pacífica. Me gustaría que todo se resolviera por la vía diplomática. Pienso que eso sería lo razonable. Yo sabía que esto iba a ocurrir, es inevitable. Cuando usted tiene misiles en un barco, es evidente que lo van a atacar. Era predecible y me siento muy triste. ¿Puede decirme qué sintió cuando se enteró sobre el destructor Sheffield? Que es un desperdicio. No entiendo estas cosas, pero tiene que haber un medio de llegar a una solución diplomática. Así que se me ocurre que lo mejor es negociar. Y claro, todas estas son imágenes melancólicas, en definitiva, que nos llegan de la Gran Bretaña de hoy, son el resultado de toda la imprudencia, por así calificarla, de la señora Thatcher. Lo que le ocurre al imperio es que se está desmoronando y se desmorona definitivamente en el Atlántico Sur. Esto es todo, casi todo. Pero nosotros debemos, además, decir que todo lo ocurrido, lo que está ocurriendo en el Atlántico Sur, debe ser calificado para la historia de la Gran Bretaña como un anacronismo falaz y descreído. Few people perceived in Argentina that in the 2nd of April, a real war had started. No? I used to say in those days that Argentina started a war without knowing that, and the UK accepted the war without knowing why. The Americans as well did not know why two allies should be ready to fight over what President Reagan called a bunch of ice-cold rocks in the South Atlantic. The White House greeted the news of the Argentine invasion of the Falklands with dismay. The Reagan administration had been cultivating the military junta in Argentina as part of its anti-communist policy. Now, the president was faced with a dilemma. Very difficult situation for the United States because we're friends with both of the countries engaged in this dispute. And we stand ready to do anything we can to help them, and what we hope for and would like to help in doing is have a peaceful resolution of this with no forceful action. It's reached here today that the United States is supplying weapons to the British. That set off a wave of anti-Americanism in the streets. The prevailing mood seemed to be the British are only the enemy. The United States is the traitor. Pero mi mayor orgullo va a ser matar a un norteamericano. My greatest joy would be killing a North American, not an Englishman, because he's fighting for... Nosotros sabemos todos, porque todos los días lo conversamos entre nosotros y ustedes en las casas, conversamos sobre este acontecimiento que nos toca vivir. A pesar de que ustedes son pequeños, lo están viviendo intensamente. Ayer se ha cumplido una fecha que es muy importante. ¿Qué es lo que se ha cumplido? Un mes desde que recuperamos las Malvinas. Y así ha comenzado esta clase evocativa ante alumnos de 7º grado en una escuela de coeducación de la capital de la República. La expresión de los niños dice de la comprensión de la actitud tomada para esta generación y las generaciones futuras del país de los argentinos. Son nuestras. Organización de Estados Americanos. A los niños se les informa también sobre la situación actual y la actividad de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuántos votos, Alina? 17 a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. Los niños responden acerca del resultado de la votación consecuente que dio el apoyo de Latinoamérica a la Argentina. Conseguido el apoyo de quiénes, de toda América Latina. Y al observar a esta maestra y a estos chicos de Buenos Aires, tenemos la absoluta certeza que la Argentina de dormir, la Argentina tan cercana del siglo que pronto estará con nosotros, comprenderá la gesta emprendida por esta generación de argentinos. En este mapa que vemos acá de la República Argentina, las Malvinas aparecen ubicadas en la zona austral. Toda esa distancia que hay está separada por el mar. Ese mar que es el mar argentino. The Malvinas are a national cause in Argentina. Riquezas. Pupils in primary school learn about their lost heritage, of how the British stole the islands from them in 1833. Este mapa se llama mapa bicontinental. Youngsters are shown that the islands are part of Argentina's continental shelf. La plataforma continental va a ser la prolongación del continente
por debajo del agua. From a South American perspective, Britain's claim to the islands is absurd. La provincia de Santa Cruz, Even an unpopular dictatorship would be acclaimed if it could recover the Malvinas. News reports in Buenos Aires talked about British setbacks, heavy casualties at the hands of the Argentine Air Force. But as the people were reading about new Argentine triumphs, military communiques also hinted that the British may have established a new beachhead southwest of Stanley. June 10th is Malvinas Day in Argentina. Malvinas, the Argentine name for the Falklands. For years, this day has been observed with speeches, military ceremonies, and band concerts to publicize the Argentine claim over the islands. Today, the speakers noted these ceremonies have special significance because Argentine blood is being spilled to enforce that claim. The rallying cries of nationalism are mingled with prayers for peace, and there's hope here that the visit of John Paul II, a man regarded as a messenger of peace, can... Atención a los alumnos, por favor, cuando comienza el desfile de los abanderados, vista la... Vista la bandera de Perú. En este lugar falta la inspiración argentina, la mirada atenta y el corazón firme hacia los soberanos territorios que dan contenido a esta conmemoración. Vivos del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.